Hay una valla roja, pequeña, del tamaño de una cuenta de collar, que crece enredada en los árboles de los bosques fríos de Asia, y esa valla esconde algo que casi ninguna fruta del mundo tiene. No es su color, no es su tamaño, es que, cuando la muerdes, no sabe a una sola cosa. Sabe a 5 cosas a la vez: dulce, ácida, salada, amarga y picante. Los 5 sabores en un mismo bocado. Y hay algo más. Según cuenta la tradición, había hombres que se metían un puñado de estas bayas secas en el bolsillo antes de perderse durante días enteros en el bosque, cazando, sin apenas comida, y volvían, cansados, sí, pero enteros. Se decía que esa baya les quitaba el hambre, les afilaba la vista y no les dejaba desfallecer. No es café, no es ginseng, no es esa baya roja de moda que ves en los batidos. Es otra cosa, mucho más antigua y mucho más olvidada. Y si has llegado hasta aquí, notando que últimamente te cuesta más arrancar por la mañana, que la cabeza se te nubla a media tarde, que la energía y la concentración ya no te rinden como te rendían hace unos años, quédate, porque durante los próximos minutos vamos a seguir el rastro de esta valla desde los bosques helados del extremo oriente hasta los salones de un palacio imperial, donde las mujeres de la corte la tomaban por un motivo muy distinto al de los cazadores. Vamos a ver por qué culturas separadas por miles de kilómetros llegaron, cada una por su lado, a la misma fruta roja. Te voy a decir su nombre, un nombre que en español casi nadie conoce, y te voy a contar lo que la ciencia moderna encontró cuando por fin se puso a estudiarla en serio, con toda la honestidad y con todas las dudas que eso merece. Pero para entenderlo, primero hay que ir al lugar donde nace. Imagina un bosque en el confín oriental de Asia, un lugar donde el verano es corto y el invierno muerde. Estamos en la frontera difusa entre el noreste de China, la península de Corea y ese enorme territorio del extremo oriente ruso que se extiende hacia Siberia, cruzado por un río inmenso, el Amur. Es un bosque de umbría, de laderas húmedas, de troncos altos y sombra fría. Y ahí, trepando por esos árboles, hay una enredadera, una liana leñosa que se agarra a la corteza y sube varios metros buscando la luz. No es un arbusto, no es un árbol, es una trepadora, y una trepadora caprichosa, porque tiene plantas macho y plantas hembra por separado. Solo algunas dan fruto, y solo si hay una pareja cerca que las polinice. Cuando llega el otoño, esas plantas hembra se llenan de racimos colgantes, de bayas de un rojo intenso, brillante, casi lacado, como si alguien las hubiera pulido una a una. Dentro de cada baya, 1 o 2 semillas diminutas, y en esas semillas, como veremos, se esconde buena parte del misterio. La familia botánica a la que pertenece es pequeña y muy antigua, una de esas ramas del árbol de la vida que ya estaban aquí cuando el mundo era un lugar muy distinto. Sobrevive donde muchas plantas no aguantarían, en la umbría, en el frío, en suelos de montaña, con un invierno largo pegándole cada año. Y hay algo poético en eso, porque la fama de esta valla es precisamente esa, la de aguantar, como si la planta llevara escrito en su propia forma de vivir aquello que las personas buscaron luego en ella. Crece resistiendo, y por resistir se hizo famosa. Durante siglos, para la gente que vivía en esos bosques, esta enredadera de bayas rojas no fue un adorno, fue una herramienta de supervivencia. En una tierra donde el alimento escaseaba media parte del año, donde el frío podía matarte y la caza era la diferencia entre comer o no comer. Cada recurso del bosque se conocía, se probaba y se transmitía. Y los primeros que le sacaron partido a esta valla no eran médicos ni sabios de palacio. Eran cazadores. En las orillas del río Amur vivían, y todavía viven, pueblos cazadores. Uno de ellos, el pueblo Nanay, dejó un rastro en los relatos etnográficos que siglos después llegaría hasta los cuadernos de los científicos, porque estos cazadores tenían una costumbre que llamó la atención de todo el que la observó. Antes de salir a una batida larga, de esas que podían durar días, cogían un puñado de estas bayas rojas secas y se las llevaban. La historia que se cuenta, y conviene decirlo así, como tradición recogida y no como dato de laboratorio, es que un puñado de estas bayas les permitía aguantar jornadas enteras de caza, reduciendo el hambre y la sed, soportando el agotamiento del cuerpo y manteniendo la mente despierta y los sentidos afilados.
Se decía, incluso, que ayudaban a ver mejor en la penumbra del bosque, en esa hora incierta del anochecer en la que un cazador lo es todo menos ciego. Y no era un capricho de una sola tribu. Ese conocimiento estaba repartido por los distintos pueblos que habitaban la cuenca del Amur y las tierras que se extienden hacia Siberia oriental. Se transmitía de padres a hijos, no en libros, sino en el gesto de meter esas bayas en la bolsa antes de una batida, en las historias que se contaban al calor del fuego. Era un saber práctico, ganado a base de repetir lo que funcionaba y descartar lo que no durante generaciones enteras. La clase de conocimiento que no aparece firmado por nadie porque lo firmó todo un pueblo. Piénsalo un momento. Gente al límite físico, en un clima brutal, sin supermercados ni farmacias, que había aprendido, por prueba y por error a lo largo de generaciones, que esa valla concreta les daba algo, no una cura milagrosa, no una promesa mágica, algo más humilde y más real, la capacidad de no rendirse un día más. Y hay algo que me llama la atención de esa escena. Nosotros, hoy, con nuestras oficinas templadas y nuestra comida a un clic de distancia, seguimos buscando exactamente lo mismo que buscaba aquel cazador, aguantar la jornada, que la cabeza no se apague a media tarde. Llegar a la noche con algo de energía todavía en el cuerpo. Cambian el bosque y el siglo, pero el problema humano es asombrosamente parecido. Y esa observación de los cazadores del frío no se quedó en el bosque. Terminó viajando, siglos después, hasta unos laboratorios donde unos científicos empezaron a preguntarse qué demonios tenía esa fruta. Pero antes de llegar ahí, ya es hora de que sepas cómo se llama. Familia botánica pequeña y antigua, de esas que llevan en la Tierra muchísimo más tiempo que nosotros, pero el nombre que de verdad la retrata no es el latino, es el que le pusieron los chinos hace siglos, cuando la incorporaron a su medicina tradicional. La llamaron Wu Weizi, y Wu Weizi significa, literalmente, la valla de los 5 sabores. Recuerda lo que te decía al principio, dulce, ácido, salado, amargo y picante, todo en una sola fruta. Para la mentalidad de la medicina tradicional china, eso no era una curiosidad de la lengua, era una señal, porque en su forma de entender el cuerpo, cada sabor se asociaba a un órgano, a un sistema. Y una valla que reuniera los 5 sabores se consideraba capaz de tocar el cuerpo entero, de equilibrarlo por completo. Por eso la colocaron muy arriba en su catálogo de plantas, entre los grandes tónicos. La misma valla que el cazador llevaba en el bolsillo para no caerse de agotamiento, acabó, siglos más tarde, en las manos de la corte más refinada de Asia, y allí la usaban para algo muy distinto. Porque en la medicina china clásica, la esquisandra no era solo la valla del aguante. Los textos antiguos la catalogaban como un tónico que, según su tradición, reunía y retenía la energía que el cuerpo va dejando escapar con el cansancio, con los años, con el desgaste de la vida. Se hablaba de ella para la debilidad, para los sudores de la noche, para la sed, para ese agotamiento profundo que el descanso no termina de arreglar. Y con el paso de los siglos, su presencia en los grandes recetarios chinos no dejó de crecer. Cuenta la tradición, y lo digo de nuevo como relato cultural, no como hecho probado, que la valla de los 5 sabores encontró un lugar de honor entre las mujeres de la corte imperial. Se dice que las concubinas y las damas de palacio la tomaban no solo por la vitalidad, por ese vigor que buscaban emperadores y nobles para retrasar el desgaste de la edad, sino también por la belleza, por la piel, por esa idea tan antigua y tan repetida en tantas culturas de que lo que sostiene la energía por dentro también se nota por fuera. Hay que entender lo que significaba una planta así en aquel mundo. En la corte imperial china, la salud y la apariencia no eran asuntos menores. Un tónico que la tradición situara entre los grandes remedios, capaz según ellos de reunir la energía dispersa del cuerpo, era un objeto valioso, casi un privilegio. No estaba al alcance de cualquiera, ni se tomaba a la ligera. Formaba parte de un saber cuidado durante siglos por los médicos de palacio, transmitido en tratados, ajustado planta a planta. Y en ese catálogo enorme de remedios, la valla de los 5 sabores ocupaba un lugar alto,
reservado a los tónicos que se consideraban capaces de sostener a la persona entera. Fíjate en el contraste, en un extremo un cazador cubierto de barro en un bosque helado, en el otro una mujer en los salones perfumados de un palacio, mundos opuestos, siglos y kilómetros de distancia, y sin embargo los dos habían llegado a la misma valla roja. Ese es el tipo de coincidencia que hace que uno se pregunte qué tiene realmente esta fruta. Y para responder a eso hay que volver al misterio con el que empezamos. Los 5 sabores. Detente un segundo en lo extraño que es esto. Piensa en las frutas que conoces. Una manzana es dulce, un limón es ácido, un pomelo es amargo. Casi todas las frutas del mundo se definen por un sabor dominante, 2 como mucho. Encontrar una sola baya que reúna los 5 gustos básicos y de forma tan marcada que una cultura entera la bautice por ello es rarísimo en la naturaleza. Para la medicina tradicional china, además, esto tenía una lectura muy precisa. En su forma de ver el cuerpo, cada uno de los 5 sabores se relacionaba con un órgano y con un tipo de energía. Lo ácido, lo amargo, lo dulce, lo picante y lo salado no eran solo gustos. Eran llaves que abrían distintas partes del organismo. Una planta que reuniera los 5 se entendía, dentro de esa lógica, como algo capaz de actuar sobre el conjunto, de no dejar ningún rincón fuera. No hace falta que compartamos esa visión para apreciar lo coherente que era. Le pusieron a la baya un nombre que a la vez la describía y la explicaba según su propio que notas al morderla. La piel aporta un punto salado y cuando llegas a la semilla, a esa semilla diminuta que hay dentro, aparece lo amargo y ese toque picante, casi resinoso, que se queda en la boca. Es decir, el famoso nombre no es una metáfora poética, es una descripción bastante literal de lo que ocurre cuando masticas la baya entera y despacio los sabores van apareciendo por capas, uno tras otro, como si la fruta se fuera abriendo en tu boca. La gente que la usaba lo sabía, masticarla entera, con calma, era parte del ritual, y ese picante amargo de la semilla, ese que menos gusta al principio, resultó ser justo la parte donde la ciencia moderna encontraría después lo más interesante. Pero, antes de meternos en la ciencia, quiero pedirte vez y me encantaría comprobarlo. Escríbelo aquí abajo, en los comentarios, aunque sea una sola palabra. Si ya la conocías, cuéntame de qué, y si es nueva para ti, dilo también. Me ayuda muchísimo a saber qué plantas olvidadas os sorprenden de verdad. Ahora sí, vamos a lo que pasó cuando esta valla del bosque cayó en manos de los científicos. Y aquí viene la parte que casi nadie conoce. Aquellos usos tradicionales de Siberia, los del cazador con el puñado de bayas, no pasaron desapercibidos. A mediados del siglo XX, un grupo de científicos soviéticos se propuso estudiar en serio las plantas del extremo oriente que la gente del lugar asociaba con la resistencia y el aguante. Buscaban algo muy concreto. Buscaban sustancias capaces de ayudar al cuerpo a soportar el estrés, el esfuerzo y la fatiga, pero sin los sobresaltos ni la dependencia de los estimulantes clásicos. Querían resistencia, no un... Sí, esa etiqueta que aparece ahora en tantísimos botes de suplementos, en polvos, en infusiones de moda, nació en aquellos laboratorios de mediados de siglo, estudiando plantas como esta baya de los cazadores. La idea detrás de la palabra era elegante. En lugar de un empujón que sube y luego cae de golpe, buscaban algo que ayudara al cuerpo a adaptarse al esfuerzo, a resistir mejor lo que lo desgasta de forma inespecífica, sin forzar una sola tecla. De ahí el nombre. Y la esquisandra fue una de las plantas que ayudaron a definir el concepto. Se la clasificó como adaptógeno y entró en los registros oficiales de aquel estado, que la incorporó a su farmacopea con toda seriedad. Piénsalo,
la misma valla que un cazador nanay llevaba en el bolsillo para aguantar un día más en el bosque, terminó bautizando una categoría entera del mundo del bienestar moderno, del puñado de vallas secas a la etiqueta de moda. Ese es el viaje. Ahora bien, que una palabra suene bien no significa que todo esté demostrado, y aquí es donde toca ser muy honesto. Los protagonistas son un grupo de sustancias llamadas lignanos, con nombres complicados como esquisandrina o gomicina, y se concentran sobre todo, fíjate qué curioso, en esa semilla amarga y picante de la que hablábamos antes. Junto a ellos hay otros compuestos, aceites, flavonoides, azúcares complejos. Se ha estudiado científicamente que la baya contiene todo esto. Y ahora viene lo importante, la parte donde tengo que frenar y elegir muy bien las palabras. Que una planta contenga compuestos interesantes no significa que haga todo lo que la tradición le atribuye. La mayor parte de lo que se ha investigado sobre la esquisandra y la fatiga o la resistencia se ha hecho en modelos de laboratorio, en estudios con animales, donde se han observado señales relacionadas con el metabolismo de la energía y con las defensas del cuerpo frente al estrés. Se ha visto, por ejemplo, que ciertos extractos parecían alargar el tiempo que unos animales aguantaban en pruebas de esfuerzo o modificar algunos marcadores son pistas, no pruebas. En personas, los estudios que existen son pocos, pequeños, y a veces mezclan varias plantas a la vez, lo que hace muy difícil saber qué parte del efecto, si es que lo hay, viene de esta valla. Ha habido, sí, algún ensayo pequeño que exploró cosas como la fuerza muscular o la sensación de fatiga, con resultados que sus propios autores describen con cautela, precisamente porque el número de participantes era reducido y las condiciones muy concretas. Los propios científicos que revisan todo esto lo dicen sin rodeos, hacen falta estudios más grandes y mejor hechos antes de poder afirmar nada con seguridad. Así que, para que quede clarísimo, nada de lo que te cuento aquí es un consejo médico, ni la promesa de que esta vaya a darte energía o a quitarte el cansancio. Lo que hay es una tradición larguísima, unos compuestos reales y una ciencia todavía joven que sigue investigando con más preguntas que respuestas. Y ser honesto con eso es la única forma seria de contar esta historia. Con todo eso claro, quizá te preguntes cómo se usaba y cómo se usa hoy. De la forma más sencilla, la valla se secaba al sol y se tomaba tal cual, a puñados, como hacía el cazador, o se preparaba en decocción, hirviéndola para hacer una especie de té rojo y aromático. En la medicina china, se combinaba a veces con otras plantas y hasta se maceraba en vino o vinagre para modular su carácter. Hoy, además de la valla seca y la infusión, se encuentra en forma de tintura, de polvo y de cápsulas de extracto, normalmente estandarizado por su contenido en esos lignanos. La farmacopea china recoge cantidades de referencia de la valla seca, pero eso lo menciono como dato cultural, nunca como una pauta para que se vende con un nombre casi idéntico, aunque su composición no es la misma, y la calidad de la valla seca cambia muchísimo según de dónde venga y cómo se haya secado. Dicho de otro modo, no todo lo que se etiqueta como esquisandra ofrece lo mismo. Por eso, quien de verdad quiera saber lo que tiene entre manos, se fija en la especie exacta, la Schisandra chinensis, y en que el producto indique su contenido de esos lignanos de los que hablábamos, en lugar de dejarse llevar por la promesa forma en que el hígado procesa muchos medicamentos. Dicho de otro modo, podría alterar cómo funcionan otros fármacos que estés tomando. Por eso, si tomas cualquier medicación, esto no es una cuestión de curiosidad, es una conversación que tienes que tener con tu médico o tu farmacéutico antes que nada.
Las fuentes de fitoterapia también recomiendan prudencia o directamente evitarla en el embarazo, en la lactancia y en personas con problemas serios de hígado, y hay una confusión frecuente que conviene deshacer. La esquisandra no es un estimulante tipo café. Quien espera un chute inmediato se va a llevar una decepción, porque la tradición y la investigación la describen como un tónico de fondo, algo lento, no una descarga de energía. Ninguna planta sustituye al descanso, a la comida de verdad, ni a un medio. La misma que un cazador se metía en el bolsillo para aguantar días sin desfallecer, la misma que las mujeres de un palacio imperial tomaban por su vigor y su belleza, la misma que le dio nombre a una palabra que hoy ves en medio mundo, la baya de los 5 sabores. Quizá la próxima vez que oigas hablar de adaptógenos o veas una de esas etiquetas de moda, te acuerdes de que todo aquello empezó con un cazador en un bosque, mucho antes de que existiera de antes. Un buen café, dormir mejor, algo de ejercicio, alguna planta. Cuéntamelo aquí abajo, en los comentarios, porque me interesa de verdad leer lo que hacéis vosotros. Si esta historia te ha enganchado, suscríbete al canal y activa la campanita, esa pequeña campana ahí al lado, para no perderte lo que viene. Porque el próximo día vamos a hablar de algo todavía más extraño. No es una planta, no es una baya, es una sustancia oscura, espesa, que según cuentan, brota entre las grietas de las rocas más altas del Himalaya cuando aprieta el calor, y a la que durante siglos se le ha atribuido el poder de vencer la debilidad. Pero esa es otra historia. Nos vemos en el próximo vídeo.